Señor presidente, señores comisionados, señores y señores asistentes, conciudadanos del Perú. Primero quiero agradecer la posibilidad de dirigirme a la comisión y a través de ella a todo el Perú para traer el punto de vista del Partido Aprista y para explicar cuál es la verdad tal cual nosotros la entendemos. De manera desnuda, transparente y, como se nos ha pedido, autocrítica. Pero en esta reunión de balance no podría comenzar sin decir que el balance de los 5 años de gobierno del Partido Aprista en esta confrontación con los sectores violentistas del terrorismo supuso para la organización que presido la pérdida de 1.300 militantes y funcionarios, algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día como testigos de esa tragedia, y aprovechar este momento para rendir homenaje a quienes, sirviendo al Estado en condiciones muy difíciles, lo hicieron sabiendo que pagarían con su vida ese servicio y pagarían con su vida el actuar de acuerdo a los ideales del movimiento de Haya de la Torre. Porque, señores comisionados, creo que el Partido Aprista pagó el más grande precio en la vida de sus militantes y funcionarios que otro partido haya pagado. Desde presidentes regionales como Luis Paredes Maceda, de Piura, presidentes de corporaciones como Félix Ortega Arce, cuyo hijo está aquí, o Marcial Capelletti, de Ayacucho, cuyo hijo también me acompaña, o el presidente de la Corporación de Piura, Ricardo Ramos Plata, y también prefectos como Manuel Santana Chiri de Ica, o como Gilbert Urbiola de Apurímac, cuyo hijo también está a mi lado, o alcaldes de todas las partes del Perú, elegidos democráticamente, como Luis Dueñas, alcalde provincial de Puno, como el alcalde de Guanta, Víctor Raúl Yangali, que sabía que iba a morir y sin embargo aceptó el mandato del pueblo, como Virgilio Purizaga, viejo profesor, autodidacta, libertario y anarquista de Chepén, como el alcalde de Tingomaría, Tito Jaime, o quien lo sucedió, el compañero Camasca, cuyo hijo también me acompaña, y ministros como Orestes Rodríguez, que murió víctima de la furia homicida, o el gran militar y caballero Enrique López Albújar. Señor, el presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social, Felipe Santiago Salaverry, descendiente directo del caudillo de la patria, fue víctima también de la furia homicida. Y un diputado del Partido Aprista, el diputado Lee, y también mucho más modestos dirigentes magisteriales como Fernando Cabrel, y hasta militantes de los más pobres y los más humildes, de los que solo menciono a María Guapaya, víctima del senderismo en el Agustino. A todos ellos le agradezco se me permita rendir homenaje porque son mis hermanos y porque no los hemos olvidado. Y en nombre de ellos formular acusación histórica contra Sendero Luminoso y contra las facciones terroristas, porque incapaces de convencer al pueblo peruano y de hablar con ideas, incapaces de articular un discurso coherente, incapaces de vivir democráticamente, escogieron pequeños y minúsculos grupos el lenguaje de las armas para silenciar a los que pensaban y actuaban. Tenemos hoy como balance que recordar esos muertos, pero acusar a la violencia terrorista sin ambajes y decir que no olvidamos, decir que cada uno de estos jóvenes puede perdonar cristianamente, puede no guardar rencor ni odio, puede comprender, pero que el Perú jamás olvidará y jamás perdonará aquello que sufrió y aquello que vivió. Y dentro de ese espíritu aprovechar este primer párrafo para decir, señor presidente, que frente a lo que hemos vivido hay un lenguaje fundamental que es el de la autoridad, que es el de la firmeza, que es el de la necesidad de impedir que vuelva a producirse en nuestra patria aquello que hemos vivido
Y en ese sentido saludo a esta Comisión de la Verdad, porque significa un esfuerzo de reflexión que estoy seguro conducirá a hacer ver la inmensa gravedad de lo que hemos vivido. Y creo que el primer punto y esencial es hablar del contexto, como usted ha mencionado, pero quizás desde otro aspecto, doctor Lerner. ¿Cuál era el contexto de la ofensiva terrorista en el mundo y en el Perú al comenzar la década de 1980? Lo primero que tenemos que recordar es que entre 1975 y 1979 se produjo en el mundo lo que se ha llamado el segundo genocidio de este siglo, cuando las fuerzas extremistas del Khmer Rouge, a las órdenes de Pol Pot, capturaron el poder en Camboya y durante los años siguientes sometieron a la atrocidad y al exterminio al pueblo camboyano, ocasionando 2.500.000 víctimas. Eso es, señores comisionados, lo que esperaba al Perú si esta banda terrorista hubiera capturado el poder, o como algunas corporaciones de inteligencia transnacional advirtieron, hubiera dividido el Perú. El Perú hubiera sido sometido a la misma furia de exterminio. El Perú hubiera sufrido millones de muertos. Y el contexto es saber que sí es cierto que hoy día lloramos y sufrimos por miles de víctimas, y algunos de ellos en el fragor de la lucha y del exceso que hay que señalar. Esas miles de víctimas y esa obra impidieron que quizás millones de peruanos o cientos de miles de peruanos sucumbieran como sucumbieron los camboyanos a la furia de estas sectas fanáticas. Ese es el verdadero contexto, para saber hacia dónde iba el propósito de este grupo y hacia dónde iba su tendencia homicida. Primero, saber que si el Estado democrático, y asumo aquí también la defensa del presidente Fernando Belaúnde, si el Estado democrático no hubiera hecho todo su esfuerzo, con los errores y carencias que se le señalen, el camino del Perú hubiera marchado al exterminio, a la disolución y tal vez a la muerte de millones de peruanos. Esa es una firme convicción que tengo. Y es la firme convicción que los servicios de inteligencia y los analistas internacionales tenían al comenzar la década de 1980. Y es dentro de ese contexto que hay que entender lo que entonces comenzó como defensa del Estado frente a este enemigo anónimo, inesperado, para combatir el cual, de hecho, el Estado no estaba preparado. Pero contexto en el cual debemos comprender y entender a dónde se dirigía el Perú y ubicar cada uno de los puntos para juzgarlos, para analizarlos, para reflexionar sobre ellos. Este es, pues, el primer punto del contexto. ¿A dónde nos conducía esta insurgencia terrorista? Pero en segundo lugar, rechazar que esta insurgencia fuera una explosión espontánea nacida de la pobreza endémica y secular de las zonas más excluidas de nuestra patria. No es verdad. Fueron grupos universitarios de clase media, ideológicos, con viajes al exterior, los que instrumentalizaron y organizaron y muchas veces forzaron a los presidentes de comunidades campesinas, a los comuneros a actuar como vimos después se actuaba. De manera que no voy a discutir ni rechazar, como se ha hecho ayer, que yo diré en una licencia expresiva, un miembro de la comisión haya dicho que Sendero Luminoso es un partido político y no una banda de delincuentes. Lo que ha querido decir, y lo entiendo así, es que era un grupo organizado con propósitos. Pero yo digo, sus propósitos eran el exterminio, sus propósitos eran la lucha contra la democracia y contra el Estado. Yo no me pierdo en un combate de palabras, comprendo lo que se ha querido decir, pero creo que hay que tener en cuenta que justamente eso muestra que era un grupo con propósitos, no era una insurgencia de los campesinos más pobres, de los más excluidos que por su propia fuerza y espontaneidad se armaron con piedras, palos a degollarse entre sí y atacar a las fuerzas del orden. No, fue algo premeditado, estudiado, preparado, como Pol Pot había preparado largo tiempo el exterminio de 2.500.000 camboyanos. Por consiguiente, comprender
que no es de la pobreza de donde nació Sendero, sino del uso que dio un grupo ideologizado a la pobreza para instrumentalizarla y convertirla en carne de cañón. Incapaces de convencernos a los peruanos, incapaces de reclutar prosélitos y miembros de un movimiento democrático en las universidades y en los sectores de clase media, fueron allá a buscar de esa manera criminalmente cómo instrumentalizar a los campesinos. Yo, señor, como ustedes, he tenido ocasión de hablar con muchísimos presidentes de comunidades, con muchos supervivientes de las acciones de Sendero o de las acciones de represión a Sendero. Y esa es la consecuencia que tengo. Muchísimos campesinos fueron forzados, utilizados en esta guerra como armas. Este grupo que pueden llamar movimiento político con ideología homicida, instrumentalizó como armas a los campesinos más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque, y esto es lo segundo que hay que plantearle como contexto a todos los peruanos, especialmente a los más jóvenes que no han vivido esta circunstancia, porque esto ocurrió hace más de 20 años ya. La pobreza, señor, aumentó brutalmente por la insurrección terrorista. Yo he podido hacer, solamente desde el punto de vista de quien gobernaba el Perú 5 años, cuánto le costó al Estado mantener el estado de emergencia cada uno de los 5 años. Y yo le digo, señor, que allí se invirtieron, porque cada día de emergencia cuesta el doble de rancho y 3 veces más gasolina y transportes de todo tipo y avituallamientos. Yo digo que solo en eso gastamos miles de millones de dólares entre 1980 y 1990. Pero además la desertificación de las tierras y el abandono de los campos supuso una pérdida en producción, un lucro cesante agrícola para nuestra patria. Y la fuga de los inversionistas del Perú, no solo del gran inversionista que viene a hacer una mina, sino del pequeño inversionista que quiere poner otra tienda en el mismo distrito y vive espantado ante la situación de violencia que impera. O también la fuga del capital humano, de los profesionales, de los industriales del Perú, que comenzaron desde entonces a radicar en Miami y en otros lugares, aterrorizados ante la posibilidad de la muerte o del rapto. O los cortes eléctricos que detuvieron. ¿Qué inversionista podía venir al Perú si debido a las largas líneas de transmisión que tenemos desde el centro, la energía eléctrica era cortada día a día? Todo eso supuso en valores de hoy, y no es una exageración, un precio cercano a los 20.000 millones de dólares, en dólares de hoy. Y eso supuso la pérdida de por lo menos 1.200.000 empleos a lo largo de los 10 años transcurridos entre 1980 y 1990. Que el Perú sepa, y formulo acusación contra Sendero, que cuando los peruanos deben partir a trabajar fuera del Perú, parten a buscar un puesto que en mucho les quitó el terrorismo. Acuso al terrorismo de genocidio, acuso al terrorismo de haber destruido la economía nacional. Yo creo que este es el verdadero contexto, señor presidente, en el cual tenemos que ponernos para saber cómo se actuó. Porque si no, estaremos juzgando 20 años después y en la tranquilidad de una oficina aquello que fue terrible en esas circunstancias. El terrorismo no solo aumentó la pobreza, impidió que se hiciera algo por los campesinos. Yo, señor, con toda la ilusión de mis 35 años de entonces, quise cumplir con Ayacucho aquello que el propio Bolívar se había comprometido a hacer, la irrigación del río Cachi, para irrigar miles de hectáreas y dar agua potable a la ciudad de Ayacucho. Y comenzamos gracias a la cooperación italiana ese trabajo. Pero sepa usted que en 2 ocasiones Sendero Luminoso destruyó los campamentos. En una mató 6 ingenieros y en la otra mató a todos los ingenieros de planta nuevamente. Este es el contexto en el cual hay que comprender aquello que el Perú vivió en ese momento. Por consiguiente, no son 30.000 víctimas o 20.000 víctimas, son 20 millones de víctimas las que Sendero ha generado en el Perú. Los que han perdido el trabajo, los que han perdido parientes, los que han perdido la serenidad y la tranquilidad. ¿Cuánto hubiera ganado el Perú si a la salida de la dictadura militar de entonces hubiéramos tenido por lo menos algo de tranquilidad para enfrentar el tema de la deuda que nos dejó el gobierno militar? Para enfrentar el tema nosotros de la injusticia que vivíamos en el Perú. Si hubiéramos podido construir
Seguramente no un paraíso, pero algo mejor para los más excluidos de la patria. Y todo eso fue impedido por Sendero Luminoso. Les digo en nombre de los apristas del Perú, nosotros, señor, no tenemos en nuestros programas, ni fuimos educados para actuar militarmente o de comisarios en el Perú. Llegamos para hablar del antiimperialismo, llegamos para hablar de la reforma agraria, la reestructuración de la tierra en el Perú. Y lo que conseguimos fue un escenario en el cual ya se había generado desde 6 o 7 años antes una situación, un campo de agramante y de enfrentamiento enceguecido y homicida. Yo quiero y les ruego que en sus análisis tengan pendiente y presente este punto de vista. Y digo, tras mencionar este contexto de 20 millones de víctimas del terrorismo, sobre el cual pasarán 100 años y la población peruana no olvidará de lo que ha sido víctima. Y es importante que esto se diga, y por eso es importante la Comisión de la Verdad, para que las nuevas generaciones sepan el inmenso peligro que eso supuso y sepan las consecuencias terribles que eso creó. Pero es importante decir en segundo lugar, presidente, para entrar en materia, que el Estado peruano en 1980 no estaba preparado para hacer frente a este tipo de insurgencia absolutamente diversa. Tal vez el Estado peruano estaba preparado para responder a otro tipo de subversión formal, militarizada, del viejo estilo cubano guevarista. Pero esta forma de terrorismo ciego, pero metastásico y anónimo, no podía el Estado responder de inmediato y fue necesario un proceso de largos años de aprendizaje. Usted no puede transformar las estructuras del Estado, usted no puede cambiar las formas de acción policial o militar de la noche a la mañana. Usted tiene que paulatinamente comenzar a identificar, a reflexionar y a cambiar las formas de acción de los mecanismos de defensa del Estado. Por eso, el Estado, digo, fue sorprendido y quedará siempre, siempre, como un adudo, como una acusación para quienes terminaron su régimen dictatorial en 1980, que destruyeran las informaciones de inteligencia que seguramente se tenían, o si no se tenían también era responsabilidad respecto a lo que ya se estaba preparando en Ayacucho. Y es responsabilidad de quienes lo sabían, aunque no estuvieran en el Estado, si fueron profesores o cercanos a quienes estaban preparando todo esto, decirlo públicamente, porque lo otro era complicidad y ocultamiento. Pero en 1980, el Estado democrático se enfrentó a una situación absolutamente inesperada, frente a la cual no tenía respuesta, no tenía posibilidad de abortar inmediatamente aquello que comenzaba. Y sin embargo, el Estado debió defenderse a la manera en que pudo y con los instrumentos que pudo, porque ya estábamos noticiados los peruanos de a dónde podía llevar esta insurgencia. E inclusive hombres de izquierda comunista o marxista, comprendían, como mi gran amigo, el doctor Alfonso Barrantes, el inmenso peligro que suponía que esto continuara o se permitiera crecer. El Estado se defendió y después hablaremos si cometió errores y excesos, pero el Estado tenía la primera obligación, era salvar al Perú de esto, salvarlo de la destrucción genocida, salvarlo de la destrucción económica que ocurrió durante los siguientes 10 años. Y en esta lucha que comenzó el Estado, por momentos a ciegas, y se lo he dicho en las conversaciones privadas que he tenido con la comisión, que han sido 4, por momentos a ciegas, sin tener instrumentos reales, el Estado tuvo que hacer uso de sus Fuerzas Armadas y sus fuerzas policiales. Y a mí me toca, porque yo no me lavo las manos de eso, me toca rendir un homenaje al heroísmo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. No suscribo ningún error, ningún exceso. Eso toca a la comisión y a la historia determinarlo y, si necesario, sancionarlo. Pero el conjunto de las instituciones respondieron con lealtad a su país. Las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales han entregado miles de víctimas y decenas de miles de hogares aterrorizados ante la posibilidad de que sus hijos o esposos murieran.
Yo he podido conversar también con muchos oficiales, con policías, con soldados, con marinos, que tenían que caminar en los cientos de patrullas que mensualmente habían a lo largo de las zonas asoladas por el terrorismo. Y ellos sabían que se enfrentaban a algo desconocido, anónimo, cobardemente oculto detrás de los campesinos, pero tenían que cumplir su obligación. Y fueron, si ustedes cuentan los miles de veces que salieron patrullas a lo largo de todos esos años, verán que los excesos y errores que se cometieron son poco frente a la inmensa cantidad de despliegue que tuvo que hacer la Fuerza Armada. Yo invito a la comisión a hacer ese balance también. ¿Cuántos miles de patrullas surcaron el territorio del país entre 1983 y 1990-92? ¿Y cuántos excesos o errores se cometieron? Porque también hay la lógica de decir, si realmente se hubiera querido actuar de manera genocida, represiva, ¿qué hubieran podido hacer estos miles de patrullas? En eso también pido reflexión, consideración y comprensión para la acción heroica que cumplió la Fuerza Armada y que cumplieron las fuerzas policiales. Y errores hubieron, evidentemente. Errores, excesos, en principio por falta de preparación, por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces hemos reunido decenas de estudiosos de otros sectores políticos, de izquierda, de derecha? Personalmente yo, seguramente lo hizo a su vez el presidente Belaúnde. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo actuamos mejor? Y le digo la verdad, la ignorancia o la impreparación ante este enemigo sorpresivo, desconocido, no era solamente de los gobiernos o de las Fuerzas Armadas, era de toda la sociedad, señor. Nadie sabía cómo solucionar este problema. Claro, 20 años después, cuando se comprende que capturando la piedra básica, capturando al líder de la banda homicida, todo se desarticula o se detiene, es fácil decir, debió capturarse desde 1983. Pero ese era un largo trabajo de inteligencia en que el Estado paulatinamente tenía que irse educando. Y eso es lo que hicimos. Yo vengo a decir que la democracia, a pesar de los errores o excesos que pudo tener y de sus carencias, salvó al Perú de la mayor amenaza que ha sufrido durante el siglo XX. Y la democracia pagó el costo enorme de esta lucha, señor. En 1984-85, según todos los estudios y cálculos, habían miles de personas armadas y otros miles de apoyo para los grupos subversivos. Y tengo la declaración de personas, las más importantes del Servicio de Inteligencia Nacional, después de 1990, según las cuales ese número se había reducido fundamentalmente. Quiere decir que la democracia, de todas maneras, actuó. Por momentos a ciegas, por momentos sin preparación, pero actuó con energía y salvó al Perú. Lo salvó del exterminio polpotista, como en Camboya, lo salvó de la continuidad en la destrucción total de sus fuentes de riqueza. Quisiera decir en tercer lugar, presidente, para entrar directamente en aquello que se me propone, ¿cómo respondió el APRA desde el gobierno a esta situación? Quisiera decir que es un combate, una lucha continua en los dos gobiernos democráticos. El presidente Belaúnde, cuando en enero de 1983 decretó el ingreso de la Fuerza Armada a la emergencia en los Andes del Sur, actuó con energía y obligó que en los años posteriores Sendero Luminoso comenzara antes de lo que había previsto una urbanización, un proceso de centralismo hacia Lima y algunas ciudades de la costa. Es en esta circunstancia en que nosotros encontramos el gobierno. Y como le repito, señor, los ministros que aquí me acompañan, los jóvenes apristas de entonces, los ideólogos, los amigos asesores, en verdad no estaban preparados para este tema, no estaba en ninguno de los libros de los propósitos de justicia social o de antiimperialismo o de asistencia al campesinado y a los pobres. No había ningún manual, ni lo había dejado escrito el gobierno anterior y mucho menos
el anterior a él, cuál era el manual y cuál era la piedra filosofal con la cual solucionar este problema, como entonces muchas voces decían. Nosotros, señor presidente, tomamos dos tipos de medidas. Y la primera tiene que ver con el sentido social del gobierno. Ayer se ha explicado el carácter democrático del régimen anterior. Yo tengo idea que decir que nuestra primera preocupación fue darle un acento social a esa democracia. Claro que comprendíamos que este grupo organizado y con propósitos homicidas estaba utilizando una situación de exclusión, de marginación, de pobreza, de miseria absoluta. Y entonces había que acercar el Estado a ese sector olvidado. Había que reconciliar los Andes con la capital centralista y con la economía moderna del Perú. Y ese fue el propósito social que quisimos dar al gobierno. Pero no se nos dio en ningún momento tregua. Solo un movimiento de los dos que entonces actuaban dijo ofertarnos una tregua de un tiempo. El otro continuó su labor sistemática de hostilización, de asesinato. ¿Cuáles eran las medidas sociales de acercamiento del Estado a la población, a los más pobres? La primera fue identificar en qué áreas estaba actuando la subversión de manera orgánica. Nosotros diferenciábamos su dominio de muchas provincias, distritos de comunidades campesinas de los grupos petardistas o de exterminio que venían a Lima. Era esa zona la que le daba su base social, su base de reclutamiento y de dominación. Habían impuesto ahí una dictadura absoluta respecto a las comunidades campesinas. Y nosotros dijimos, hay que acercar el Estado a toda esta zona. Por eso planteamos inmediatamente lo que llamamos el plan del trapecio andino, expresión que entonces se puso en boga. Se trataba de identificar cuáles eran los distritos y las provincias en las zonas más altas, que comenzaban desde Apurímac, Huancavelica, continuando por las provincias altas del Cusco, se extendían a Ayacucho y hacia el sur, hacia Puno. Y nosotros dijimos, haciendo un esfuerzo de reorientación presupuestal, vamos a asignar de inmediato 40 millones de dólares a este trapecio andino para hacer obras concretas e inmediatas en todos los distritos. Esa fue la primera ofensiva que hicimos para enfrentar socialmente, económicamente, la base de reclutamiento, la base orgánica, que en ese momento tenía Sendero Luminoso. La segunda acción fue crear el Fondo de Apoyo a las Comunidades Campesinas. Y por los 5 años siguientes, decrecientemente, por las estrecheces fiscales que entonces sufrimos desde 1988, pero por los 5 años siguientes, a cada una de las comunidades campesinas de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica y otros departamentos del trapecio andino, entregamos una cantidad directa y los hicimos parte del presupuesto nacional, ejecutores del presupuesto directamente, en medio de la duda, del descrédito de algunos diarios y de algunos economistas neoliberales que decían que eso era populismo. ¿Cómo va a ser populismo? Intentar interponerse entre Sendero Luminoso y una base de reclutamiento abandonada por el Estado antes. Era imprescindible y audaz hacer esos actos. Y el Fondo de Comunidades Campesinas y las reuniones que durante 3 años sostuve con miles de presidentes de comunidades campesinas en todo el país, tenían por objeto eso, que sintieran que el Estado se acercaba a ellos. Pero creo que más importante fue una tercera medida, siempre criticada. Cuando planificábamos cómo dar crédito agrario, cuando entonces existía un banco agrario auténtico, los técnicos nos propusieron que para los cultivos modernos y costeños hubiera una tasa de interés, pero para los cultivos andinos, la papa, el maíz, la cebada, el trigo, hubiera una tasa de interés menor. Y el gobierno tomó la decisión de que esos cultivos y en esas zonas del trapecio andino no hubiera interés. Y creamos el crédito cero. Y el crédito cero significó una transferencia anual de casi 40 millones de dólares, 46 en algunos años, a los
campesinos más pobres del Perú, a los paperos, a los maiceros, a los cultivadores del trigo. Esas fueron, señor presidente, medidas fundamentales. Dimos además la ley de titulación y deslinde de las comunidades campesinas, porque uno de los temas que aprovechaba Sendero era el conflicto de límites entre comunidades. Uno de los temas de los que se valía Sendero para enemistar una contra otra era la falta de titulación. Y en el curso de esos años, trabajosamente titulamos comunidades campesinas. Pero en la estrategia de lo que entonces pensamos, con acierto o no, dentro del trapecio andino, en mi concepto había una zona que era de enorme importancia para Sendero Luminoso y había que evitar que la tocara. En nuestro concepto, Puno, el departamento de Puno, con su altiplanicie, representaba un pasto fácil para imponer allí también una dictadura de tipo homicida. Y por eso hicimos un plan específico para el departamento de Puno. Y por eso dimos la ley de reestructuración de la tierra en Puno y entregamos 1.200.000 hectáreas a más de 400 comunidades campesinas. De manera que todas estas medidas sociales, que no eran solamente las obras que otros sectores del gobierno hacían, sino las obras específicas para este tema, para interponerse entre el homicidio y el reclutamiento en sectores desprotegidos. Creo que todo eso, de alguna manera, supuso un golpe efectivo ante la estrategia del Sendero Luminoso. No lo digo yo, lo dijeron muchos analistas y algunos que están muy cerca a mí en esos años, porque se redujo el número de acciones y además la velocidad de reclutamiento o renovación de quienes entraban a servir forzados en la mayor parte de los casos a las acciones armadas o de protesta de Sendero Luminoso. Esos fueron lo que consideramos los caminos sociales en un gobierno que quiso ser social, que quiso ser popular, a pesar de estos enormes embates. Póngase usted en mi papel. Usted quiere hacer una revolución en el Perú, usted quiere acercarse a los pobres, pero encuentra que hay una banda homicida que mata especialmente pobres, con un código de selección de víctimas, que hacía víctimas a los patenelzuelos, como usted ha visto, a los que no hablaban español, a los que no tenían nada más que su propio cuerpo. Y encontramos también que había una banda que impedía que el Estado asumiera las dificultades de la deuda externa que nosotros no creamos, que nos fue entregada por gobierno anterior, que a su vez la recibió inflada 10 veces del gobierno militar, y los graves problemas endémicos e históricos del Perú. Creo que es importante contextualizar todos estos temas para comprender las dificultades que entonces, no solo mi gobierno, también el anterior gobierno democrático habían confrontado. Pero esto es lo que toca a la filosofía social del aprismo. También en el aspecto operativo fuimos recogiendo experiencias anteriores. Lo primero que hicimos fue llamar al diálogo a los alzados en armas o a los terroristas, haciendo una invocación a que abandonaran esta furia homicida, este degollamiento de comunidades campesinas o de asesinato de autoridades del pueblo. Y creamos la Comisión de Paz. Yo no olvidaré nunca la devoción de las personas que fueron convocadas a la Comisión de Paz y que vinieron voluntariamente a intentar un puente de diálogo, de comprensión, de análisis y de convencimiento a los que actuaban así. El padre Felipe MacGregor, mi viejo rector de la Universidad Católica, el doctor Fernando Cabieses, el doctor García Sayán, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Rodríguez Rabanal, hoy asesor del presidente de la República, ellos y otros, durante un año, infructuosamente fueron a las cárceles, buscaron contactos. Personalmente participé con el gran cardenal Juan Landázuri en intentar tender puentes a través de la iglesia con personas que se decían de importancia y rango en Sendero Luminoso. Y durante todo un año y en reuniones semanales y quincenales pude escuchar lo infructuoso del trabajo
y el desánimo a veces de la comisión. Y les quiero rendir un homenaje porque ellos intentaron hacer aquello que de otra manera no hubiera podido hacerse, buscar el diálogo, entender de qué se trataba. Y esa fue la primera medida operativa antes de seguir utilizando las armas. Porque lo segundo fue, yo les he contado a los señores comisionados, cuando recién llegado a la presidencia recibía yo unos informes cada mañana y al leerlos veía que una patrulla había encontrado 2 terroristas comunistas huyendo y habían sido abatidos. Mi primera preocupación fue qué arma se capturó, qué circunstancia concreta de que hubieran sido terroristas comunistas, como se usaba entonces decir. Y convoqué al Consejo de Defensa Nacional. Y en el Consejo de Defensa Nacional discutimos con todos los altos mandos. Y me explicaron que habían 60 patrullas diarias. Y yo dije, cuidado. Y vamos a suspender por 30 días estas patrullas. Porque un cambio de gobierno supone también un cambio de estrategia. Y antes de saber exactamente qué estamos haciendo, suspenda, por favor, estas patrullas. Y durante 30 días fueron suspendidas, como ustedes habrán constatado, de las actas del Consejo de Defensa. Y cuando se reanudaron las patrullas y se cometió el asesinato de los campesinos de Acomarca, yo sentí que eso era una infamia en contra del régimen también, del régimen democrático del Perú, que debía cambiar. Y procedimos, no porque esos señores oficiales fueran responsables de nada y su honor está a salvo, a destituir al presidente del Comando Conjunto, al general jefe de la Segunda Región Militar, al jefe político militar de Ayacucho, al jefe del cuartel de Los Cabitos y toda la línea de oficialidad, hasta llegar a la culpabilidad de Acomarca, para demostrar al mundo que el gobierno actuaba en defensa de los derechos humanos y que tenían que cambiar las formas. De manera que en el plano operativo, la Comisión de Paz y la búsqueda del diálogo, infructuosamente pero tenazmente, por estos intelectuales y hombres de buena fe que formaron la comisión, y el buscar minimizar, a pesar de las operaciones necesarias, cualquier error o exceso, caracterizaron la voluntad del gobierno desde 1985. En esa línea comprendimos también, y quiero, para información de los más jóvenes del Perú, comprendimos también que era importante involucrar al pueblo en su lugar de residencia. Y durante mi gobierno fue dada la ley de las rondas campesinas para facultar y reconocer el derecho de autodefensa de los pueblos. Supimos que en su división estanca, las fuerzas policiales que entonces existían y que eran 3, no podrían actuar con eficacia ni intercambiar su inteligencia, cosa que no hacían. La inteligencia entonces era para vigilarse unos a otros, para ver su cercanía o no al poder. Y dijimos, esto tiene que terminar, unifiquemos las fuerzas policiales, proceso que terminó en la creación de la Policía Nacional, que hasta ahora subsiste, y que es evidentemente un mérito de ese régimen. Y también logramos la unificación de las 3 fuerzas en un solo ministerio, el Ministerio de Defensa. Y como consecuencia de esas 2 unificaciones, se unificó todos los servicios de inteligencia para que brindaran información al Servicio Nacional de Inteligencia de entonces. Si eso se cumplió con eficacia o no, toca a los historiadores saberlo, pero todos estos procedimientos operativos son los que nosotros intentamos poner en marcha para darle más inteligencia al Estado en la lucha frente a este enemigo desconocido. No debemos olvidar que en 1986 invitamos al célebre juez Imposimato, juez que había establecido los tribunales sin rostro para terminar con la amenaza de las Brigadas Rosas en Italia, con un resultado eficaz. Y lo invitamos y propusimos una ley que fue aprobada y creó la posibilidad de que hubiera tribunales civiles sin rostro para juzgar a los terroristas sin la amenaza que entonces sufrían los jueces. Esa ley fue aprobada, pero lamentablemente y dentro de la democracia el Poder Judicial no la usó.
porque entonces consideró públicamente que tribunales sin rostro vulneraban la majestad del Poder Judicial. ¿Cuánto hubiéramos avanzado si se hubiera aplicado esa ley que era inteligente? Y finalmente, y entre otros temas, se creó el Grupo Especial de Inteligencia por mi gobierno, porque era finalmente una labor de inteligencia. Y ese Grupo Especial de Inteligencia, con las mismas personas que lo compusieron originalmente, terminó capturando 2 años después a Abimael Guzmán. Se me ha preguntado qué hizo el gobierno del Partido Aprista. Intentó hacer lo más posible por los pobres del Perú e intentó hacer más inteligente el combate frente a la delincuencia subversiva. Hay 2 percepciones siempre. La percepción de lo que yo llamaría, sin ambajes, la derecha, que reprochaba entonces y después al gobierno aprista, no actuó con energía. Nosotros no somos ni Fujimori ni Montesinos. Nosotros no actuamos violentando la democracia, violentando los derechos humanos. Qué fácil hubiera sido hacer lo mismo que en la Cantuta, o violentar todas las universidades y cerrarlas, o hacer mitimaes con las provincias donde hubiera más penetración senderista. Se nos reprochó como debilidad mantenernos dentro de la democracia. Se nos reprochó como debilidad que en cada ocasión en la que hubiera un exceso, fuéramos los que saliéramos nosotros a decirlo. ¿Por qué lo tiene que decir el adversario si uno tiene la obligación de decirlo? Actuamos en la comarca y cuando ocurrió la tragedia del asesinato masivo en 1986 en Lurigancho, me tocó a mí, después de ir a verificar in situ de qué manera habían ejecutado a prisioneros rendidos, decirlo ante el mundo, no solo ante el país. Se nos reprochó debilidad por parte de quienes estaban ya alimentando la idea de que solamente mediante el aplastamiento total de la democracia se podía combatir a Sendero. Y eso no era cierto. Y no era cierto porque en su mejor momento, para usar un término, los terroristas tenían quizás 10.000 personas vinculadas a su acción. Y en 1990, por declaración de los propios jefes del Servicio de Inteligencia Nacional, apenas eran 800 o 900. La democracia sí puede, pero con trabajo, con paciencia, con lentitud, porque tiene que combatir, pero al mismo tiempo respetar lo más posible todas las leyes. Qué fácil hubiera sido cerrar el diario de Marca. ¿Se imagina, señor? En medio de los asesinatos. Yo estaba sentado en Palacio un día y de pronto una explosión me devuelve a la realidad y cuando voy a ver, hay 9 miembros de la escolta presidencial despedazados en las calles de Lima. Eso era Sendero Luminoso. ¿Y quién sacaba al día siguiente un titular diciendo que habían sido sancionados en una acción del partido? El diario de Marca. Pero entonces, ni el Parlamento, ni los jueces, ni los fiscales se atrevían a actuar frente a ese delito de incitación y de apología, porque decían que la libertad era así. Debilidades de la democracia que deben ser, y eso es parte de las conclusiones para más adelante, corregidas por si en algún momento insurgiera de nuevo algo como lo que entonces vivimos. Y la otra percepción, si la derecha nos dice débiles, la otra percepción fue represivos. Desde el punto de vista de alguna izquierda, yo diría utopista o facilista, que decía, se reprime con exageración al pueblo. Reprimir con exageración al pueblo es hacer lo que hizo Sendero con las comunidades campesinas, lo que hizo Pol Pot en Camboya. Reprimir con exageración hubiera multiplicado cada una de las 60 patrullas diarias, hubiera dado al país un saldo de cientos de miles de muertos. El Estado actuó de manera sistemática y aprendiendo cada vez más. Y fue un largo aprendizaje de 10 años, lo que permitió que el mismo grupo creado en la democracia, el grupo de inteligencia, el grupo especial de inteligencia, capturara a Abimael Guzmán. Y todos saben que por la acción del Estado paulatina pero constante,
Sendero Luminoso había sido casi diezmado. Si en marzo de 1990 Abimael Guzmán fue casi capturado por el Grupo Especial de Inteligencia, y a partir de las dos casas que se golpearon, como se dice policialmente, se siguió el hilo hasta llegar a Abimael Guzmán tiempo después. Yo estoy convencido, y lo afirmo, que desde meses antes de la captura ya se conocía exactamente dónde estaba. Lo que pasa es que se dejó ese secreto y esa acción para manipular psicosocialmente al pueblo y justificar a posteriori el golpe de Estado diciendo que la democracia es débil, que la democracia no es capaz de actuar. Pero yo vengo a decir aquí que los dos gobiernos democráticos actuaron con heroísmo de sus funcionarios, de sus prefectos, de sus alcaldes, de sus presidentes de corporaciones, de sus diputados que también fueron víctimas, que la Fuerza Armada y las fuerzas policiales se entregaron a esta lucha a cambio de salarios bajísimos, y que de esta lucha y de esta inteligencia construida poco a poco, Sendero Luminoso y el otro grupo subversivo, el MRTA, habían sido sustancialmente derrotados ya al terminar el segundo gobierno democrático, y solo quedaba, como he dicho, cosechar los frutos de ese largo trabajo capturando a Abimael Guzmán. Esto es, señores comisionados, señor presidente, lo que podría decir en nombre del APRA. Mil disculpas porque hable por vehemencia y con vehemencia, pero creo que realmente lo que ha vivido el Perú es una inmensa amenaza. Creo que han habido errores, ha habido excesos, evidentemente, señor, pero al origen de esos excesos estuvo el desencadenamiento de una guerra y de un fragor para la cual, como he dicho, el Estado se había ido preparando poco a poco y entre tanto cometió errores y excesos. Cuando ustedes juzguen esos excesos, yo les pido que sean magnánimos en el análisis, magnánimos en el saber que un teniente, que un capitán, que recorre durante meses una serranía, puede caer a veces en precipitación, pero lo hace exponiendo su vida, lo hace trabajando, no desde un bufete abogadil, no desde una curul, lo hace trabajando por un salario mísero allí. Y al defender otra vez a los gobiernos democráticos y su acción eficaz, y al defender el heroísmo de los funcionarios de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales, le reitero, señor, que ese trabajo salvó a nuestra patria de algo espantoso que hubiera ocurrido y nos hubiera puesto, como han dicho muchas corporaciones de inteligencia transnacionales, como el tercer genocidio que se hubiera producido en el siglo XX. Le agradezco mucho la ocasión de decir la verdad y de permitir que me acompañen los hijos, huérfanos entonces y hoy jóvenes, que estoy seguro, por la memoria de sus padres, saben que frente al terrorismo solo hay una palabra: autoridad, firmeza. Solo hay democracia con las leyes, pero la fuerza para impedir que se repita lo que entonces vivimos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor García.